Juan Manuel Cao. Muy bien. Fondo. ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar con una pregunta básica. ¿Por qué dicen algunos que hoy podría ser el día más importante en el juicio de Trump? Tal vez por aquello de que la primera impresión es lo que vale, al menos en cuanto a los jurados se refiere. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver qué dicen los expertos. Además, las declaraciones de Trump al salir de la corte. Tenemos un análisis legal. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos aquí al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, un placer. A ver, tengo hoy preguntas filosóficas de alguna manera. Hay un estudio que dice que el primer día, el día de donde tanto la fiscalía como la defensa hacen sus presentaciones iniciales, que ese día es el más importante porque ya el jurado define desde ese primer momento cuál va a ser su decisión final. Y entonces yo me quedo así pensando, porque en las películas casi siempre los discursos de cierre son los que roban la escena. Y ahora nos dicen que no, que es el discurso de apertura el importante. ¿Es esta una investigación seria según su experiencia o es una especulación? Es como cualquier otro sondeo, ¿no? Es como cualquier otro tipo de opinión. Yo creo que todos los juicios son diferentes, todos los paneles de jurados son diferentes. Depende de la jurisdicción también en donde estés y depende del trabajo que hagan los abogados en su presentación. Típicamente, la primera parte de un juicio, después de lo más serio, considero yo que es la selección del jurado, esa es la parte más importante de un juicio, además de la contraexaminación de los testigos y de los argumentos finales, pues claramente es la parte inicial, que es cuando los abogados le explican al jurado cuál es la evidencia que ellos esperan ver durante el transcurso del juicio, qué es lo que se va a presentar, qué es lo que alega la fiscalía, cuáles son las pruebas que ellos esperarían recibir de los testigos que van a ser llamados a testificar durante el transcurso del juicio. Es el momento también para identificar cualquier fallo que pueda tener tu caso y típicamente lo haces de una forma más beneficiosa, ¿no? Lo presentas de cierta forma como para que escuchen de ti antes que nada, antes de que empiecen a ver los problemas que puedan existir en el caso. Es la parte inicial donde la defensa trata de explicar también dónde están los problemas de la fiscalía, cuál es la evidencia que no van a escuchar, dónde están las pruebas que se tendrían que necesitar para que el gobierno pueda probar su caso más allá de una duda razonable, y ofrece cuál sería la manera en la cual la defensa podría contrarrestar todas las alegaciones de la fiscalía, incluyendo la contraexaminación de los testigos. Obviamente es una parte importante del caso, todo el mundo es diferente cuando escucha esas cosas, pero sí es verdad que cuando un fiscal presenta cuál va a ser la evidencia, mejor que la presentes así, mejor que no se te quede nada afuera, mejor que no le des la oportunidad a la defensa de decir, la fiscalía te prometió que iba a presentar estas evidencias y al final no lo hizo. Hay que tener mucho cuidado como fiscal de prometer demasiado en términos de cuál va a ser el nivel de prueba antes de que termine el caso y no lo puedas hacer. Sí, o sea, porque el fiscal suele decir, les vamos a presentar esto, esto y esto a ustedes. Es correcto, la fiscalía determina cuál va a ser la evidencia que va a presentar, cuáles son los cargos que pesan contra el acusado y de qué forma ellos van a traer las evidencias para probar ese caso más allá de una duda razonable. La fiscalía promete, la fiscalía presenta, es como una introducción al juicio. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que le vamos a traer. Por estas razones, cuando ustedes escuchen todas estas evidencias, es que ustedes van a encontrar a esta persona culpable. El trabajo del abogado de defensa es un poco diferente. El abogado de defensa establece dónde están las fallas del caso, qué es lo que esperarían ellos, los miembros del jurado, en términos de lo que la fiscalía va a presentar y dónde se van a caer cortos. Es la manera para cada cual explicar cuál es la teoría de su caso y de qué forma traerían a relucir los puntos importantes de cada cual en el transcurso del caso. Yo he cubierto como periodista varios juicios federales y también aquí a nivel local. Y a veces veo que cuando pasa el día, tanto a mí como periodista se empieza a volver aburrido. He visto jurados medio dormidos. La idea de que a ese primer día sí veo que sí todo el mundo está atento. Es como esa idea de la primera impresión es la que vale. Me dice usted que depende, ¿no? Es lo que le entendí de la respuesta, ¿no? Tienes todo lo que precede al caso.
todo el innuendo que escuchamos a veces en las noticias, porque estos miembros del jurado tienen que haber escuchado acerca de este caso. Durante el proceso de seleccionar el jurado, escuchan las preguntas de los abogados, escuchan la pregunta del juez. Se les presenta, claro, el momento tan importante donde van a sentarse a escuchar evidencia en un caso donde tendrían que determinar la culpabilidad de un expresidente. No hay nada más serio que yo haya escuchado en términos de todo lo que rodea a una determinación como esa, y el momento en el cual empieza el juicio, en el momento en que los abogados empiezan a dirigirse directamente hacia ellos, es donde comienzan los fuegos artificiales. Es donde los miembros del jurado que están sentados escuchando el caso van a empezar a escuchar cuáles son las pruebas, cuáles son las evidencias. El momento tan importante que pesa en sus hombros para tomar una decisión tan importante como esa. Claramente lo importante son las pruebas, lo importante es cómo el gobierno presente pruebas para poder demostrar el caso, pero al principio del caso es como escuchar el trailer, que te motiva a ver la película. Esto es muy parecido. Eso es lo que ocurrió hoy. Es lo que pienso que ocurrió hoy. Tenemos que confiar en lo que reportan los medios, porque el juez Merchan no ha permitido que se transmita en vivo y en directo, como en otros casos, el juicio. Por lo tanto, tenemos que confiar en lo que están diciendo, los que están cubriendo el caso, los que están escuchando dentro de la sala, que son muy pocos, y desafortunadamente a veces eso viene con un poco de plataforma, eso viene a veces con un poco de editorial, de línea editorial, y claro, esperaríamos escuchar realmente los hechos y no lo que piensan los reporteros o las cadenas que están cubriendo. Pero generalmente los juicios federales no nos dejaban entrar cámaras. No, los juicios federales son diferentes. Los jueces no permiten federal, eso. ¿no? Esto es un juicio estatal. Este es un juicio Este estatal. es un juicio, o sea, que es en la raro corte, que no hayan dejado entrar la cámara. Típicamente lo permiten. En Claro, este caso claro. no lo han permitido. Yo no encuentro un caso donde debería de ser más importante que el pueblo presenciara lo que está ocurriendo, que en un caso como este, donde se está juzgando al presidente Donald Trump, una persona, una figura que ha sido no solamente el presidente, sino ha sido el punto clave de muchas de las... El epicentro de la discusión política hoy en día. política, exacto. Y entonces, desafortunadamente, no vamos a ver para poder juzgar nosotros mismos en la Corte de Opinión Pública si realmente esto ha sido motivado políticamente o si hay algo ahí en términos de la criminalidad del presidente. La defensa ha prometido que no. La defensa hizo muy buena presentación en el día de hoy, aludiendo a los miembros del jurado dónde es que se deben concentrar, dónde es que se deben enfocar, porque el presidente no tuvo que ver con la preparación de esos documentos, porque lo único que hizo fue firmar, y porque realmente nada tiene que ver con lo que diga Stormy Daniels, ni la señora McDougal, que también podría presentarse como uno de los testigos en el caso, y más importante que nada, la falta de credibilidad que tiene el testigo estelar en este caso, Michael Cohen. Vamos a ver qué dijo Trump al salir de la audiencia. Puts in an invoice or whatever, a bill, and they pay and they call it a legal expense. I got indicted for that. What else would you call it? Actually, nobody's been able to say what you're supposed to call it. If a lawyer puts in a bill or an invoice and you pay the bill, and in the book, it's a little line. That's a very small little line. I don't know if you can even write more than 2 words. It's not like you can tell a life story. They marked it down to a legal expense. This is what I got indicted over. Lo que él diga ahí puede ser usado adentro. Absolutamente. Mi consejo siempre es que las personas que yo represento mantengan su silencio y dejen que la presentación de los cargos sea refutada por los abogados en la corte frente a los miembros del jurado. En este caso, los miembros del jurado no están escuchando nada de esto, pero podría ser utilizado todo lo que él diga con respecto a estas cosas. Tiene razón, y yo creo que, aunque no debía de estar hablando, yo creo que está hablando de una forma bastante medida en términos de lo que la defensa va a hacer. Él está acusado de falsificar documentos financieros en primer grado, documentos de negocio, business records. Y para eso la Fiscalía tiene que demostrar con intención de defraudar, él con conocimiento hizo preparar esos documentos, los preparó y los presentó en el registro del Estado con esa intención de defraudar. Y yo creo que eso es un poco complicado, porque la manera en la cual la Fiscalía está presentando este caso requiere que la Fiscalía determine primero que él lo hizo, que él tenía conocimiento de lo que se había escrito en la razón
de por qué se estaban haciendo estos pagos. Segundo, él paga más de $400,000, de los cuales solamente 130,000 supuestamente forman parte del pago que le hicieron a Stormy Daniels. Lo hizo el abogado Michael Cohen, que es una persona en la cual él, como su abogado, tiene todo el derecho de confiar en lo que se está haciendo. Ahora, claro, se convierte en testigo de la fiscalía y tiene muchos problemas de credibilidad. Y también la defensa tiene mucho que ver también con la determinación de que esto no haya sido hecho para influenciar o corromper la elección del 2016, sino para proteger su imagen, su brand, que es la marca de él, que lo hizo para proteger su reputación. Claramente tiene muchas razones personales para hacerlo y no necesariamente tiene esto un objetivo de defraudar al gobierno, ni tampoco de violar ninguna ley de elección, utilizando esto para proteger su imagen. El jurado tiene muchas decisiones que tomar. Este caso yo creo que está muy mal acusado por la Fiscalía y creo que podrían tener problemas, si no los tienen en el juicio, podrían tener muchos problemas en términos de la presentación y en términos de lo que sería cualquier apelación que resultaría de un veredicto de culpabilidad. Pero como usted dijo, lo más importante es la selección del jurado. Cuando regresemos me gustaría, número uno, el argumento de los abogados de defensa que dice que tratar de influir en las elecciones no es ilegal. Y también me gustaría saber si es posible verificar de verdad que un jurado no lea las noticias y además, o más todavía, el jueves la Corte Suprema debe determinar si un presidente tiene o no inmunidad y las consecuencias que eso va a tener el jueves, lo que diga la Corte Suprema. A ver, tenemos varias preguntas para el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y exfiscal. Dice la defensa de Trump que no es un delito tratar de influir en las elecciones. Primero, ¿eso sería cierto? Todos los candidatos tratan de influir en las elecciones. Y las elecciones también tienen mucho que ver con la imagen del candidato. Pero la imagen del candidato no es solamente para las elecciones. La imagen y la reputación del candidato le pertenecen al candidato, independiente de cómo puedan ver eso personas. Es muy difícil que tú puedas establecer que esto se hizo para influenciar la elección, porque hay muchos elementos que compiten también en contra de eso. Él tiene una familia. Él tiene importantes negocios que dependen mucho de su credibilidad, de su imagen. Él tiene muchas personas que trabajan para él que dependen de él. Hay muchas subsidiarias. Él tiene mucho que perder. Y típicamente esas son cosas que ocurren. Vemos que los artistas lo hacen, vemos que personas públicas lo hacen de todo tipo, de proteger su imagen, matando historias. El matar una historia porque tú hayas pagado a una persona por su silencio, por un acuerdo para no diseminar información privilegiada que tienes, no es algo ilegal. El estado de New York lo convierte en una ilegalidad porque trata de conectar dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y esos fueron uno de los argumentos importantes que hizo la defensa en términos de presentar lo que la evidencia sería. Se han buscado a la persona menos creíble del mundo, un individuo como Michael Cohen, para demostrar la naturaleza de los pagos, que es la única persona que realmente puede testificar acerca de eso, que le ha mentido al gobierno, le ha mentido al FBI, le ha mentido al Congreso, no ha sido honesto con la Corte, ha cumplido tiempo por su falta de respeto y de cordura con decir la verdad constantemente en todas las ocasiones donde tenía un deber legal de hacerlo. A ver por qué ahora lo va a hacer. ¿Desde cuándo nosotros podemos tomar decisiones importantes en la vida basado en una persona y el testimonio de una persona que tiene todo el entorno que tiene Michael Cohen? Es una persona que si es algo, es un mentiroso. Es un individuo que todo el tiempo que él ha estado después de que se fue del lado de Donald Trump, buscando ver cómo gana a costilla del presidente Trump. Y ahora va a testificar, y es un descaro total que la Fiscalía de Nueva York utilice un señor así para un propósito como un testigo en un caso criminal. Es la única entidad gubernamental que ha utilizado el testimonio de Cohen para cualquier cuestión legal, porque saben que la Fiscalía Federal no lo hizo y que le mintió al resto de las personas. Y ese es el único individuo que puede poner en contexto estas cosas que la Fiscalía en New York quiere probar. Además, es muy importante para la Fiscalía demostrar el testimonio de Karen McDougal, presentar el testimonio de Stormy Daniels, cuando nada de eso realmente tiene que ver con lo que él ha sido acusado, y el juez no lo debería de permitir.
Van a permitir también que se hable acerca de lo que él dijo en esa famosa grabación cuando él se baja de aquella guagua, creo que fue... Sí, con Bush. Y entonces... De que si uno era famoso, las mujeres... Lo van a utilizar. Para mí eso prejuicia al jurado de una forma impermisible. Yo creo que es un punto de apelación. La acusación, ¿no? No tiene nada que ver con la acusación, pero el juez ha permitido que se utilice. La defensa no puede poner una objeción. Lo han hecho, pero el juez aparentemente ha permitido que se utilice. Y ha permitido que se utilicen declaraciones de estas dos personas que mencioné anteriormente, cuando realmente lo que ellos piensen no tiene nada que ver con las acusaciones que se hayan presentado. Entonces, este juez y este proceso, en mi opinión, impermisiblemente ha traído otros elementos al juicio que forman parte de un esquema para legitimizar un encauzamiento de una forma impermisible. Estos miembros del jurado van a escuchar cosas que son prejuiciales para el presidente de una forma impermisible. Y todo esto podría causar que una corte de apelaciones en algún momento, si es encontrado culpable, tome cartas en el asunto. Es verdad lo que usted dice. Yo no sé si la comparación es correcta, de que comprar silencio no es ilegal. Aquí cuando te sacan de una estación de radio o de televisión, te pagan unos bonos y te dice para que no hables a la prensa, para que en 6 meses... Es una práctica común incluso en los medios hispanos, aquí las cadenas, Univisión, Telemundo, o CNN en español. Usted le vamos a pagar tanto y durante tantos meses no puede ir a la competencia, no puede hablar a la prensa. O sea, eso sería ilegal entonces, ¿no? Este caso está rebuscado, Juan Manuel. Este es un caso que está tomando en consideración elementos de prueba que no se le aplicarían a nadie que no sea el presidente Trump buscando su reelección. Este es un individuo que tiene que estar sentado en una corte criminal. No puede estar andando en el avión presidencial por todas partes, en todos los estados donde él está buscando votos, como hace su contrincante Biden. Este es un individuo que no puede hablar ni siquiera acerca de las acusaciones y de los testigos que se presentan contra él, porque el juez lo tiene amordazado. Nadie se beneficia más de este objetivo de encauzarlo por todas partes más que este presidente actualmente. Nadie se beneficia más de todo lo que está sucediendo contra el presidente Trump, incluyendo estos cargos en New York, en Georgia, en Miami, en todas partes, más que el Partido Demócrata. Y yo creo que esto es una forma, y espero que la gente se dé cuenta, porque este problema realmente se resuelve en las urnas. Y yo espero que la gente se dé cuenta que esta no es forma de ganar una elección, que esto no es el liderazgo que nosotros queremos para nuestro país. A mí me preocuparía mucho que basado en todo esto que se esté haciendo, tengamos un liderazgo que ha llegado ahí a base de estas amenazas y el uso del sistema político y judicial para eliminar un contrincante en unas elecciones. Sí, además todas esas maneras de comprar silencio a las que yo me refería en los medios, que es bajo el argumento de no competencia, también tú dices, bueno, tú callas a la persona para tratar de influir en tu audiencia, etcétera. Es una práctica, la verdad, sí, común y el hilo está atado muy fino. Ahora, lo que yo me pregunto es si es realmente comprobable que uno puede comprobar que el jurado no va a ver los medios de difusión. Tú me preguntaste al principio si esto, qué es lo más importante para un jurado, dónde el jurado establece cuál es el momento más importante del juicio. Y ahora me preguntas esto que me estás preguntando, si ven la televisión o no ven la televisión. A veces los encierran, ¿no? Lo que hay que tener, claro, eso lo pueden hacer. Pero lo que hay que tener en cuenta no es solamente eso, porque si estamos pensando en esas cosas, también podríamos pensar, estos miembros del jurado que están enfrente de este juicio, dijeron la verdad cuando fueron entrevistados. Ya vimos que hay personas que dijeron que no tenían nada en contra del presidente, pero vimos uno que había ido a un rally muy importante contra él. Había otro que había dicho que era el diablo y todavía había dicho que podría ser justo. ¿Hay más? ¿Hay más así o no? Y del otro lado también lo puede haber, personas que hayan querido presentarse y ser miembros del jurado porque tienen ideas preconcebidas, pero no están dispuestos a decir que las tienen y están dispuestos a decir que van a ser justos e imparciales. La pregunta que yo me hago, como me hago con respecto a muchos otros juicios, especialmente en el caso de un individuo como el presidente Donald Trump, ¿hay personas en ese jurado que querían por alguna razón o por otra estar en el jurado? ¿Hay personas que en su mente se dijeron, yo quiero estar en este momento importante para la nación, para hacer que se cumplan las ideas que yo tengo
al respecto de lo que debería de pasar aquí? ¿Se van a enfocar en las evidencias? ¿Tomarán en consideración sus ideas preconcebidas acerca del presidente para tomar una decisión en este caso? Obviamente la santidad del jurado tiene que ser respetada. Y yo la respeto, pero cuando me preguntas algo así, mi respuesta es, no tengo ni la menor idea. Y no hay manera de asegurarnos que estas cosas se hagan cumplir. El jueves la Corte Suprema, yo creí que debía determinar, pero en realidad no parece ser así, sobre la inmunidad presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves? El jueves son los argumentos a la Corte. En la Corte Suprema. La Corte Suprema. La Corte Suprema considerará el punto de su capacidad presidencial y si él tiene algún privilegio que lo protege, lo inmuniza, basado en sus acciones en el entorno a la presidencia, mientras es presidente. Si la Corte Suprema decide que tiene esa inmunidad presidencial, se podrían caer algunos de los cargos federales y potencialmente podría eso también tener un efecto en este caso, ya que el juez Merchan escogió no discutir eso y escogió no posponer el caso hasta después que se determinara ese punto tan importante, sino decidió proceder. Eso es algo que él tiene su discreción y no puede hacer. ¿Porque él firmó los cheques cuando ya era presidente? Es lo que se ha reportado, yo no he visto la evidencia, pero si él firmó esos cheques mientras era presidente, estaba bajo inmunidad. Podría estarlo. Lo dirá la Corte Suprema. Aunque el argumento podría ser que aunque los estuviera firmando, los estaba firmando en su capacidad personal y no en su capacidad presidencial. Esos son otros argumentos. ¿La ley puede hacer esa diferencia? Podría hacerlo un juez y entonces habría que analizarlo en términos de jurisprudencia. Lo que dice Trump, hay dos argumentos. Que se crearía un precedente. Trump dice, si yo no tengo inmunidad, entonces Biden tampoco podrá ser juzgado por la frontera, por ejemplo. La inmunidad no puede ser absoluta. No es impunidad. No hay impunidad en esa conversación, ¿verdad? Porque tú no puedes ser protegido por la unidad presidencial si tú cometes un acto de violencia contra otra persona porque te da la gana. Las leyes siguen aplicando a ti. La cuestión es que cuando tú eres presidente, tú no puedes estar preocupado de que tú tengas una responsabilidad personal cuando tú tomas decisiones en el entorno a la presidencia, cuando tú decides atacar un país, cuando tú decides imponer sanciones, cuando tú decides hacer ciertas cosas. Como presidente, tú debes tener inmunidad. Y yo no creo que la Corte Suprema va a decir que tú tienes una inmunidad total, pero podría determinar y establecer un lugar donde sí existe esa inmunidad hasta cierto punto que tenga que ver con algunos de los ataques al Capitolio, las personas que tuvieron que ver con eso, pero al final del día la inmunidad presidencial es algo que no puede ser ilimitado, tiene que tener límites. Tiene que haber un punto en el cual un presidente o cualquiera tenga que responder a la ley. Lo que no puede ser arbitrario, no puede ser por motivos políticos y tú tienes que tener una discreción como fiscal para tomar decisiones en un caso donde esté basado estrictamente en la evidencia y no como un vehículo para lograr un propósito político. Si la Corte Suprema falla contra la inmunidad, se crea un precedente como predice el Trump, y mañana podría ser Biden juzgado por... La gente ha puesto el ejemplo de la frontera, ¿no? Esos precedentes son peligrosos. Son peligrosos porque tú no puedes expandir hasta cierto punto los poderes ya codificados y establecidos en la presidencia. Y tú no puedes ir fuera de la presidencia para otorgar ese privilegio fuera de acciones que se toman a cargo en la presidencia. Entonces, si tú eres un presidente que has creado un problema en la frontera porque tus acciones son dementes o porque tus acciones no son apropiadas en el contexto político, te castigan en las urnas y el pueblo decidirá. Como tenemos que esperar en este caso que el pueblo sea el que decide. El pueblo tiene que tomar en consideración todas estas cosas, pero lo que no puede pasar es que tú puedas hacer lo que te dé la gana como si fueras un caudillo. No el presidente Trump y no el presidente Biden tampoco, ni cualquiera que ocupe la presidencia. No, te dice que nadie está por encima de la ley. Eso no es exactamente cierto, porque los diplomáticos tienen inmunidad diplomática, al menos en la teoría,
matan a alguien en un accidente de tránsito, por ejemplo, y lo único que puede hacer el país es expulsarlo. Así Claro, que pero eso, ahí... Pero esa es una inmunidad diplomática que está codificada de cierta forma. Pero lo otro que ocurre también, y hay muchas personas que están de acuerdo con la idea de que existe inmunidad para ciertas personas, como destruir records que te están pidiendo en una orden judicial o un subpoena, de destruir emails y que no tenga consecuencias. Lo de Hillary. O quedarte tú en posesión de ciertos documentos que le pertenecen al depositorio de documentos de los Estados Unidos y que no tengas ningún tipo de problema ni tengas cargos. Pero en otro caso sí hay otra persona que está en posesión de esos mismos documentos, pero sí presenta cargos. Lo que no puede haber es una inmunidad figurada y aplicable dependiendo de la tendencia política de quien está en poder. Esa es la inmunidad a la que yo le tengo miedo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros.